Hola, ¿qué tal, Utepinos? Continuando con el parcial de cálculo para toma de decisiones, tenemos este interesante problema de aquí, sí, que es sobre el vacío de tanque. Bien, este es un poco largo, así que voy a hacer lo más... voy a tratar que se entienda bien, sí. Bien, lo primero es que vamos a hacerlo por partes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Nos dice que se tiene un tanque inicialmente de 200 litros de salmuera con una concentración de 1 kilogramo por litro, ¿sí? Entonces tenemos que poner condiciones iniciales. Nuestra primera condición inicial, ¿cuál es? Nos dice que el volumen inicial, ¿sí? ¿De cuánto es? De 200 litros. Esa es nuestra primera condición inicial. ¿Qué más? Nos dice que la concentración inicial es de 1 kilogramo por litro. ¿Qué significa eso? Sí, concentración inicial, voy a poner pues inicial. Sí, va a ser igual a 1 kilogramo por litro. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada litro de agua va a haber 1 kilogramo. Entonces, nuestra cantidad de sal al inicio. A ver, aquí han clasificado la S como la cantidad del sal dentro del tanque. Yo lo voy a clasificar como si fuera una A. Sí, ya, sería una A para mí. Entonces, la cantidad de sal al inicio sería de esta manera, ¿no? Al inicio sería de 200 por la concentración que sería 1. Eso me sale 200 kilogramos. Es decir, que al inicio hay 200 kilogramos de sal en ese tanque. Bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que se añade, ¿sí? Por un tubito, salmuera a una razón de 3 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, ese tanquecito, el tubo que está acá entrando, ¿sí? Acá está entrando. Nos dice que está entrando con una razón de 3 litros por minuto. Ya, entonces yo voy a poner a este flujo de entrada como un RE. Este RE de entrada va a ser igual a 3 litros por minuto. ¿Sí? Según dato del problema. ¿Qué más nos dice? Nos dicen que está saliendo agua, ¿sí? Está saliendo agua a razón de 4 litros por minuto. Ya. Entonces, así como está entrando, también está saliendo agua. Y le voy a poner como un RS. ¿De cuánto? De 4 litros por minuto. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más nos dice? La concentración de sal en la salmuera, o sea, la concentración por lo que de sal de agua que está entrando, ¿sí? Es de medio kilogramo por litro, ¿sí? Entonces eso lo voy a colocar acá. La concentración, voy a ponerle de este nombre. CE, ¿sí? Ese es el nombre que voy a poner a la concentración de entrada. Va a ser igual a 0,5 kilogramos por litro, ¿sí? 0,5 lo voy a poner de nuevo. CE va a ser igual a 0,5 kilogramos por litro, ¿sí? Y nuestra concentración de salida, eso no nos dicen. Pero, a ver, si nos ponemos a pensar, ¿cómo sería nuestra concentración de salida? La concentración de salida va a depender de cuánta agua hay en ese tanque en el instante que está saliendo y con cuánta cantidad de sal hay en ese instante. Entonces, en cualquier instante, cuánta cantidad de sal va a haber, eso lo va a definir nuestra función A, ¿sí o no? Entonces, la concentración de salida va a ser igual a la cantidad de sal que hay en ese instante de tiempo, dividido entre quién, entre el volumen o el agua que tiene ese tanque en cualquier instante de tiempo, que está expresado en volumen con respecto al tiempo. Y esa sería nuestra concentración de salida. Bien. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Lo que nos pide es que calculemos la concentración del sal en el tanque cuando ya pasó 1 hora, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nos dice y nada más. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Primero lo que vamos a hacer es hallar cómo está variando la cantidad de volumen en el tanque, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? La función del volumen va a ser de esta manera. Por ejemplo, yo les pregunto cuánta agua está entrando. ¿Sí o no que está entrando 3 litros de agua? ¿Y cuánta agua está saliendo? Está saliendo 4. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada minuto el tanque está perdiendo 1 litro de agua, ¿verdad? Entonces eso es lo que se coloca acá. Se le coloca como un RE, que es el flujo de entrada menos el flujo de salida multiplicado por el tiempo más el volumen inicial. En este caso conocemos todos los datos. ¿Cuánto es la RE de entrada? Es 3. ¿Cuánto es la RS? 4. 3 menos 4 sería menos T, más volumen inicial que sería 200, ¿sí? Y esa es la función de nuestro
del volumen del tanque de agua, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, eso sería todo para el volumen del tanque. Ahora vamos a hallar cómo es la variación, ¿sí?, de sal en cualquier instante de tiempo. Entonces yo voy a colocar de esta manera. La variación de sal con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿qué es lo que va a hacer que la sal varíe, que cambie de concentración? ¿Sí? Uno de ellos va a ser la concentración de sal que está entrando, ¿no?, por el tubito de acá arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta sal está entrando en cada minuto? Sí, ¿cómo sabes cuánta sal está entrando cada minuto? Simplemente multiplicando el RE por C. De esta manera que tienes cuánta cantidad de sal está entrando cada minuto. ¿Sí? Va a ser positivo, ¿por qué? Porque está haciendo que haya más sal en el tanque. Ahora, ¿qué más? ¿Qué está pasando? También tenemos ¿sí?, una tubería que hace que se vaya agua, ¿sí? O sea, que quiere decir que salga la sal, ¿no? Entonces, que se reduzca la sal. ¿Y cuánta cantidad de sal se está reduciendo por minuto? Sí, simplemente es un RS, que es el flujo de salida por la concentración en ese instante, que sería CS. Y bueno, ¿conocemos todos los datos? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente reemplazar. RE, ¿cuál es RE? RE es dato, es 3. CE, ¿cuánto es? CE es 0,5. Entonces, al hacer la multiplicación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1,5 menos RS. RS es 4. CS, ¿quién es? ATVT. Entonces yo puedo poner como 4R, porque ya sabemos que la va a depender del tiempo entre V, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Esta V que está aquí abajo, ¿sí?, yo la puedo representar en forma de T, porque yo conozco cómo es esta función, ¿sí o no? Entonces el V puede ser representado como un 200 menos T, ¿sí? Ahora bien, pasando, ¿sí?, ordenando los términos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la derivada de A con respecto al tiempo más, sí, más 4A 200 menos T es igual a 1,5. Y esto ya es una pequeña ecuación diferencial que se puede hallar, ¿verdad? Sí, sí se puede hallar. A ver, ¿cómo hallamos esto? Acá podemos usar el factor integrante, ¿sí? ¿Cómo es el factor integrante? Simplemente, bueno, puedo ordenarlo un poco mejor también, para que se vea más claro. Yo voy a poner acá una derivada, ¿sí? Puedo colocar acá un menos para que lo de abajo se vuelva de esta manera, ¿sí? Y lo multiplico por un A y 1,5. Y ahora, este factor que está acá viene a ser mi PDT en sí, ¿sí? Y acá yo le aplico factor integrante. El factor integrante, que es igual a E integral de mi factor PT derivada de T en este caso, ¿sí? Entonces sería E integral de ¿quién? De menos 4T menos 200 de T, ¿sí? Nada más. Ahora, de acá, ¿cuánto sale? El factor integrante. Integrando me sale menos 4 logaritmo neperiano de T menos 200, ¿sí? Y esto que se puede representar así. Logaritmo neperiano de T menos 200. Esto elevado a la menos 4. Y por propiedad, ¿qué nos sale el factor integrante? Sí. Nos sale que el factor integrante es igual a T menos 200 elevado a la menos 4, ¿sí? Ese sería el factor integrante. Y lo que hace el factor integrante es multiplicar a nuestra variable inicial, que entonces sería, nuestra variable inicial sería un mu de t a derivada menos 4 entre t menos 200 por a por el mu de t, ¿no? Porque está multiplicándola todo, igual a mu de t. Entonces, como sabemos cuánto vale mu de t, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? Bueno, de esta parte, sí, nos quedaría t menos 200 a la menos 4 menos 4t menos 200 a la menos 5 por a igual acá ¿cuánto? 1,5 por t a la menos 200 a la menos 4, ¿sí? Ahora bien, este factor que está acá se puede representar de una forma más corta, ¿sí? En este caso sería la multiplicación de a por el factor integrante, que sería t menos 200 a la menos 4 y todo eso derivada. Esto va a ser igual a 1,5 que hemos puesto acá.
T menos 200 a la menos 4. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí. Acá simplemente sacamos la integral. ¿Sí? Hacemos integral en ambos miembros. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y esto ya es algo fácil de integrar, ¿sí o no? Nos quedaría a t menos 200 a la menos 4. Y bueno, la integral de esto sería, a ver, sí, sería 1,5 por t a la menos 200, menos 4 más 1, menos 3, dividido entre menos 3 más una constante, ¿sí? Y bueno, acá ordenando nos quedaría simplemente que a es igual a menos 0,5t, sí, menos 0,5 por t a la menos 200 más c por t a la menos 200 a la cuarta. Esa sería nuestra expresión de la cantidad de sal en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más nos pide nuestro problema? Nos pide para un instante de tiempo más o menos preciso, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora en este caso sería, ¿sí? Sería hacerlo a continuación. Tendríamos entonces que el a de t acá, ¿cómo se representa? Se representa como un menos 0,5t, ¿sí? Por 0,5 por t a la menos 200, t menos 200 más la constante por t menos 200 a la cuarta. Y a ver, como conocemos el valor inicial, ¿sí? El valor inicial, ¿cuánto era? Era de 200, si no me equivoco. Sí, 200 kilogramos. Lo reemplazamos, ¿no? Cuando t vale 0 nos quedaría aquí 100 más c por 200 a la cuarta. Y de acá que nos sale el valor de c. C, ¿cuánto valdría entonces? Sí, valdría 100 entre 200 elevado a la cuarta. Entonces nuestra función de la cantidad de sal con respecto al tiempo viene a ser igual a menos 0,5 por t menos 200 más 100 entre 200 a la cuarta multiplicado por t menos 200 elevado a la cuarta, ¿sí? Así quedaría nuestra función. Ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos pide para un instante de tiempo, una hora después. Como vemos, todas las unidades están en minutos, entonces una hora que es 60 minutos. Entonces vamos a evaluar la cantidad de sal que hay en el minuto 60, ¿sí? Para t igual a 60, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Simplemente, bueno, se reemplaza, nos quedaría, al reemplazar, según los cálculos, sí, 94,01. 94,01 kilogramos de sal, ¿bien? Y ahora, ¿qué más? Pero no nos piden a nosotros la cantidad de sal, sino la concentración que hay en ese instante. Entonces tenemos que evaluar cuánta cantidad de agua hay en ese instante también, ¿sí? Y esto es un poco más fácil, ¿no? Sería 200 menos 60t, ¿verdad? Porque nuestra función de volumen es esta de acá. 200 menos 60. Menos 60. Sí, y eso sería igual a 140. Ahora bien, ¿cómo sería la cantidad de concentración final? Voy a poner C final. Va a ser igual a la cantidad de sal que hay en el tiempo 60 dividido entre el volumen de sal que hay entre 60, que sería 94,01 entre 140. Y esto al dividir, lo que nos quedaría es un 0,6715 kilogramos por litro, ¿sí? Y ahí quedaría nuestro problema. Eso sería todo. Gracias.